Muchas gracias por acompañarnos en Visión de Vida. Este programa pretende rendir un pequeño homenaje y seguir la trayectoria de las mujeres y los hombres que han dado lo mejor de sí, su talento, su inteligencia, su capacidad de convocatoria, su trabajo, su creatividad, a Querétaro, a nuestro hermoso estado. Gracias a ellos tenemos paz social, desarrollo económico y pues todas estas bondades que vivir en Querétaro trae consigo. Hoy vamos a tener una charla que seguramente será muy rica con un hombre al que yo admiro mucho, que lo quiero, que hasta le digo que es mi compadre porque hemos vivido muchas experiencias conjuntamente. Él es el licenciado Fernando Pérez Valdés. Muchas gracias. Araceli, muchísimas gracias a ti, de verdad te lo agradezco, te lo aprecio. Gracias a ti. Porque para mí tú eres el ejemplo de vida. Acuérdate que yo voy detrás de ti, tú marcas los pasos no. Y yo nada más te voy siguiendo. Somos colegas, pero yo entiendo que hubo razones por las cuales tú te pusiste un poquito reacio a que yo te entrevistara y es porque tú también eres un entrevistador. Entonces a ti te gusta un poco estar de aquel lado del mostrador, ¿no es cierto? Y eso es cierto. Has entrevistado a músicos, poetas, compositores, gestores culturales y muchísimos escritores. Sí, la verdad es que sí, y de todos ellos he aprendido mucho. Pero te voy a decir más que nada porque yo siento que hay muchas personas que deberían estar en este sitio antes que yo. No es por otra cosa, sino porque siento que le estoy quitando el lugar a otros que se lo merecerían mucho más. No hay tal. A ver, querido, hace unos años tú fuiste parte de Radio Televisión Querétaro. Así es. Y tenías este programa, En Su Tinta. Así es, justamente ahí fue donde me inicié en el radio, bajo la producción de Carmen Martínez, cuando la dirigía Mónica Ramírez. Ella era la directora de Radio Televisión Querétaro. Hace unos 10 años que tú estabas... Más o menos, sí, más o menos. Y fue justamente un día que fui a presentar este libro, el de Siempre Adelante, que me dijo la licenciada Mónica, me dice, oiga, ¿por qué no hacemos una radionovela de este libro? Entonces se hizo la producción de la radionovela, finalmente no salió al aire, pero eso ya me permitió entrar al mundo de la radio y a partir de ahí fue que surgió este programa de Escritores en su Tinta, que me dio la oportunidad de platicar con infinidad de escritores, que realmente ha sido una experiencia extraordinaria porque de cada uno de ellos aprendes muchísimo, ¿no? Sí, sin duda. Este libro es apenas una compilación, no están todos. No. ¿Tú tuviste tu programa durante cuántas semanas, recuerdas? Fueron 2 años en radio. Ajá, después, o sea, un poco más de 100 programas, porque era una vez a la semana, era una vez a la semana. Y entrevistabas un escritor por programa. Un escritor por programa, exactamente. La gran ventaja de esto es que nos dieron la oportunidad no solo de entrevistar escritores que ya estuvieran consagrados, es decir, que ya tuvieran mucha obra, que ya fueran famosos, sino escritores emergentes. Llegamos a tener escritores que apenas iban a publicar su primera obra y era su primera entrevista en el radio. Sí. Entonces eso fue muy, muy, muy rico, ¿no? No cualquier medio te da esa oportunidad. Fíjate que hay una expresión que es la trampa 22, ¿no? Viene de una expresión en inglés, catch-22, que es que tú a veces no consigues trabajo porque no tienes experiencia, y no tienes experiencia porque no consigues trabajo. Y se vuelve un círculo. Sí, hay muchos lugares, países, donde no se te da una visa de residente o de permanencia ya de más tiempo que un turista, porque no tienes un contrato de trabajo. Y aunque estás buscando el contrato de trabajo, no te otorgan el contrato porque no tienes una visa. Así es. Y entonces te metes en un círculo vicioso. Para salir del círculo vicioso de los grandes pintores que no han tenido exposición, de los grandes cantantes que no han grabado en un estudio profesional. Tú has abierto muchas puertas, Fer. Sí, lo que sucede es esto. Yo tuve mucha suerte
a mí me ayudaron cuando yo iba iniciando, hubo mucha gente que me ayudó, yo estoy muy agradecido, y entonces siento ese compromiso de ahora yo ayudar a las nuevas generaciones. Por eso me gusta mucho trabajar con jóvenes, porque muchas veces en nuestro estudio, en nuestros programas, en los medios, es la primera oportunidad, pero siento que lo que estoy haciendo es regresar un poquito de lo mucho que la vida me dio a mí. Y no solamente te ha dado la vida en términos de este trabajo que vamos a desglosar, que vamos a platicar sobre él, sino, bueno, tienes una hija que además es una promotora del vino queretano y del vino mexicano. Así es, sí, realmente su trabajo es muy, muy bonito. Porque es muy lindo, y con ella entiendo que además has realizado otros proyectos, ¿no? Sí, de producciones de medios electrónicos. Cuéntanos un poquito de tu trabajo en la televisión, en el radio, en la escritura. ¿Cuál de estos trabajos, en la actuación, la producción de teatro, cuál de estos trabajos que has realizado últimamente te define más como persona y como creador? Yo creo que todos, o sea, para mí todos son interesantes, todos son importantes, y es muy curioso porque uno me ha llevado el otro. Así, mi primera intención era ser escritor, por eso al día siguiente de que me jubilé, yo estaba ya sentado en la computadora escribiendo, porque mi ilusión era eso, ¿no? Ser escritor. Cuando publico la segunda novela, que es la de Siempre Adelante, eso me lleva al radio. El trabajo en el radio me lleva a la televisión. El trabajo en la televisión me lleva a la actuación. El trabajo en la actuación me lleva al teatro. El teatro me lleva al cine. Y bueno, sin querer he ido abarcando muchísimas cosas, muchos sueños que tenía yo pendientes, como que se han ido encadenando uno tras otro. Con salud. Así con es. Inteligencia, con talento, con tiempo libre, has podido alcanzar muchos de tus sueños. Mi querido Fer, cuéntame un poco sobre tus inicios en la escritura. Yo entiendo que tú has tenido una cercanía afectuosa, de amistad, con la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Que algo muy interesante, muy curioso, es que Michoacán era lo que los franciscanos definían. Por eso Querétaro está dentro de Michoacán, provincia. Desde aquí hasta El Paso. Hasta El Paso, Texas, eso es Michoacán. Así es. Como los agustinos. Chihuahua, toda parte de... Los agustinos, también la provincia de San Nicolás de Tolentino, de Michoacán, abarca Querétaro. Pero eso es otra historia. Entonces tú estabas en contacto con los franciscanos porque les apoyabas en sus redes de computación. Así es, sí, yo tuve tengo una amistad muy, muy cercana. De hecho, para mí, Fray Eulalio Hernández es como mi segundo padre. Y que es el guardián del santuario. Fue mucho tiempo el guardián del santuario. De hecho, en la época que él fue el guardián, justamente surgió este libro, que es un libro de arte sobre los tesoros artísticos del santuario de la Virgen del Pueblito. Este fue el primer trabajo que yo publiqué, todavía bajo la guardianía del padre Eulario. En San Francisco Galileo, el pueblito. Así es. Para nosotros, junto a la pirámide que lleva ese nombre, el Gran Cue, ¿verdad? Que era un centro ceremonial prehispánico. Entonces tú, con el apoyo del padre Eulalio Hernández, elaboraste este libro. Exactamente. Y cuando voy a presentarle el proyecto final, me dice, oiga, pero ¿sabe qué? Este libro está muy bonito, pero realmente yo quiero que me ayude usted a dar a conocer la historia de Fray Bartolomé Laurel, que fue el primer mártir beatificado de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Yo le dije, bueno, con mucho gusto, padre, deme información. Me dijo, bueno, pues lo único que tengo es media cuartilla.
Era todo lo que había de información sobre Fray Bartolomé Laurel. Entonces ahí fue iniciar labor de investigación, dónde vivió, dónde estudió, cómo fue su... fuiste a Celaya, por supuesto. Exactamente. Y aquí a la Santa Cruz de los Milagros. Reconstruir toda la historia de Fray Bartolomé Laurel fue un trabajo extraordinario, y de ahí surgió la primera novela, que fue Morir en Japón, porque él fue martirizado en la colina de los mártires en Nagasaki, en el Japón. Es la misma que donde murió Fray Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús, sí. ¿Y en qué años estamos hablando? ¿Siglo XVII? Sí, 1600 y tantos. Yo soy muy malo para las fechas. De hecho, te voy a decir, te voy a confesar algo. Yo odiaba la materia de historia en la escuela, porque todo era aprenderse flechas, y yo soy muy malo para las fechas, y resulta que ahora estoy escribiendo novela histórica. Claro. Pero me di cuenta de que la historia era mucho más interesante que las fechas. Yo dije, las fechas es lo menos interesante en la historia, los sucesos. Pero nos ubica a los demás en este acontecimiento que fue fundamental para el desarrollo de la Iglesia Católica en la Nueva España. Sí. Los franciscanos fueron de la primera de las órdenes mendicantes en llegar con las tropas de Hernán Cortés. Así es. Entonces ellos establecieron sus conventos, y aquí en Santiago de Querétaro 5, 3 muy grandes: la Santa Cruz de los Milagros, primero el Gran Convento de San Francisco, los Santa Cruz de los Milagros, San Antonio, y 2 más pequeños que no tienen convento, sino que son como ayudas de parroquia, con los santos en diminutivo: San Antoñito y San Francisquito, en los barrios. Así es. Bueno, entonces tú escribiste Morir en Japón, una novela biográfica de San Bartolomé. Así es. Y no sé si sea santo, o no, es nada más no, fray. Es beato. Sí, es beato. No ha podido y luego de nuestro querido Junípero Serra, tú y yo somos allí. Así es. Hermanos en este santo, en Junípero Serra. En la devoción a Fray Junípero Serra. Cuéntame un poco de tu interés por mostrarle al mundo la figura de Junípero Serra. Bueno, también fue un poquito por encargo. Después de morir en Japón vino Espinas, porque tuve la oportunidad de trabajar en el Convento de la Cruz como asistente del rector del Colegio Universitario de la Santa Cruz, que era el padre Flavio. Tuve la oportunidad de trabajar en ese convento, y entonces ahí descubrí la historia del Fray Antonio Margil de Jesús, exactamente. Sí, el peregrino septentrional Atlante, según escribe su biógrafo Fray Isidro Félix de Espinosa. Así es. En una de las primeras crónicas de vida de este santo, bueno, no es santo tampoco, Fray Antonio Margil de Jesús es de los primeros franciscanos, no es el fundador, pero es de los primeros en vivir en la Santa Cruz de los Milagros. Pero realizó expediciones, caminó de aquí a Nicaragua y hasta Texas. Sí. Pero realmente sí, él fue uno de los 25 primeros misioneros que se establecieron en el Colegio de la Santa Cruz, que fue el primer colegio de propaganda fide en América. Junto con los mallorquines, ¿no? Así es. Fueron 25 los que se establecieron, y Fray Antonio Margil de Jesús fue uno de ellos. Entonces, de esa experiencia de trabajar en el Convento de la Cruz fue que nació justamente este libro de Espinas, que bueno, me ha traído muchísimas satisfacciones. Se ha presentado en casi todas las ferias del libro del país, desde Monterrey hasta Cancún, e incluso se tradujo al inglés y se ha presentado en Texas. Aquí está la traducción al inglés. Este libro en inglés fue apoyado en su edición por la Universidad de Texas. Así es. Ellos se encargaron de hacer la traducción. Estuvimos trabajando un año en la traducción, un trabajo bastante difícil, pero fue gracias a la Universidad de Texas, y ellos lo publicaron y se distribuye a través de Barnes y Noble. ¿Tú crees que este árbol, el auténtico, el que se encuentra en el huerto de la Santa Cruz de los Milagros, este colegio de propaganda FIDE,
estas espinas tengan algo de mágico, milagroso, santo, sacro? Yo creo que es la fe es la que nos produce lo que nosotros queramos, ¿no? Si nosotros tenemos fe en algo... Porque este convento es uno de los espacios históricos más visitados en el estado de Querétaro. Probablemente el número 1. En este momento no tengo las cifras. No, y además conocido a nivel mundial. Pero son miles de visitantes, añadiendo también los que son peregrinos, sí. O sea, que no van a conocer la historia del espacio, sino que van por su fe y por los ejercicios. Y yo creo que es muy respetable, ¿no? La fe Totalmente. que tenga cada quien. Ya si quieren comprobaciones científicas, bueno, a lo mejor no hay tal, pero la fe es muy importante. Entonces esta planta, da sí. espinas en forma de cruz. Lo que sí es muy, muy significativo es que aparte de las espinas en forma de cruz, también se le forman otras pequeñas espinitas en donde estarían los clavos de la pasión, que eso sí prácticamente en ninguna otra parte del mundo sucede, más que aquí en los transeptos, o sea, aquí en los brazos, digamos, y en los pies. En los pies. Esas pequeñas espinitas sí es una característica muy particular de este árbol de la Santa Cruz de los Milagros. Cuenta la leyenda que un día, regresando de uno de sus largos viajes, el fraile de los pies alados, de los pies con alas, se sentó en esta banca, en este poyo, y dejó su bastón, lo clavó en la tierra, y de ahí surgió este arbusto, que ahora es un árbol grande. Así es. Y digo, realmente, si fuera cierto, no fuera cierto, yo creo que la fe es lo que nos hace pues sentir esa devoción, ¿no? Entonces te platicaba que justamente de este libro de espinas fue cuando me comentó una vez el padre de que mucha gente creía que San Junípero Serra, bueno, en esa época todavía era Fray Junípero Serra, sí, era beato, había salido del Colegio de la Santa Cruz, o sea, había salido de Querétaro. Eso dice una placa. Y me dice, por favor, escriba usted la historia verdadera, que él no salió de aquí, que él salió de San Fernando, que él es un fernandino. Él es un fernandino. Entonces, prácticamente, por encargo, fue que surgió este libro de sí, pero tú y yo podemos decir, 1 y 20,000 veces, el San Junípero Serra, este misionero peregrino, no se fue a las Californias partiendo de la Santa Cruz de los Milagros, porque para la gente es la geografía y las autopistas contemporáneas son las que corresponden a los recorridos y no fue tal. Claro, tú y yo sabemos. Si las misiones están en Querétaro, pues salió de Querétaro, ¿no? Sí, y tú y yo sabemos que Junípero Serra llegó a Veracruz el 6 de diciembre de 1749 y llegó al Tepeyac el 1 de enero, bueno, llegó a la medianoche el 31 de diciembre del 49 y el 1 de enero del 1750, caminó del Tepeyac a San Fernando. Y ya venía cojito. Sí, claro, con este problema de sí. los zancudos que le picaron en donde hoy es Córdoba, Veracruz, esta selva. Y entonces se fue de San Fernando a Jalpan vía la Huasteca, hidalguense. O sea, no llegó primero ni a San Juan del Río, ni a Santiago de Querétaro. Conoció Santiago de Querétaro de regreso de California en uno de los viajes que hizo a la Ciudad de México. Sí, pero realmente no salió de aquí a hacer sus misiones. No, de la Ciudad de México salió a lo que hoy es Guadalajara, entonces Nueva Galicia, y de ahí hasta llegar al puerto de que hoy es Nayarit, San Blas, para cruzar por mar hasta Loreto. En uno de los barcos en donde llegaron los pobres jesuitas expulsados por Carlos III. Sí, realmente fue a tomar las misiones que habían dejado los jesuitas por orden imperial, cuando su expulsión. Perdónenme mis televidentes, pero fue una de las peores estupideces que cometió el rey Carlos III. Así es. Que cometió otras.
A ver, señor, aquí tenemos momentos claves de tu vida. ¿Este es un espectacular? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de trabajar en una campaña para el gobierno de Querétaro, en donde el objetivo era motivar a la gente después de la pandemia. Muchos perdieron sus negocios, muchos perdieron sus trabajos, entonces más que nada era motivarlos a volver a tomar las riendas, a reactivar la economía. Y entonces aquí se supone que yo estoy trabajando con un vendedor de frutas, yo soy su empleado, y la campaña dice, aunque te caigas en Querétaro, sales adelante. Sí, señor. Y en 100.3, nuestra estación hermana de radio, trabajaste, decíamos, 2 años en Escritores en su tinta. Primero en radio y después en formato de televisión. Aquí estás con una claqueta ya de cine. Ya, esto es muy reciente. Fue una película que acabamos de realizar. De hecho, todavía estamos haciendo presentaciones y la estamos llevando a festivales. Fue nuestro primer mediometraje en Omega Multimedia. Habíamos hecho documentales, habíamos hecho cortometrajes, habíamos hecho anuncios de televisión, pero nunca habíamos hecho una película. Y esta fue nuestra película. ¿Quién es esta chica? Es la actriz, es Gloria Núñez Félix. Ella es la que actúa en este protagonista. Ella es un monólogo, así que es la única actriz. Pero realmente fue nuestra primera incursión en el cine. En el cine. Por unos segundos no es largometraje, más de 30 minutos ya se considera largometraje y dura 29, 35, como por 5 segundos. Querido. No es largometraje. Pero es un corto largo. Es un larguísimo. Don Paco Rabel. Ay, toda una institución, ¿Qué me cuentas de esta foto? No, realmente yo lo quise muchísimo, él me ayudó. Cuando yo quería iniciarme en el teatro, me dio muchos consejos, me animó. Realmente yo no estaba seguro de que pudiera hacer algo en los escenarios, y él me animó muchísimo. ¿Y te dio algunos tips? Sí, desde luego, ¿no? Era desde un luego, hombre con un carisma extraordinario y un impulso, superior a sus fuerzas, vamos a decir. Y además siempre de buen humor. Siempre. O sea, nunca lo vi enojado a don Paco Rabel. Sí, justo me estaba acordando ayer antier de él, porque hace unos 4 años, probablemente tú recuerdes, iba a España, vía Nueva York, para asistir a un congreso, a un taller de actuación, algo. Y cuando llegó solo al aeropuerto, él bajó por una parte del aeropuerto y lo estaban esperando en otra. Entonces pidió al taxista que lo llevara al hotel que él traía anotado, pero en el hotel no tenían su nombre porque lo habían registrado de otra forma. El caso es que el pobre Paco estuvo 3 días en Nueva York. ¡Qué barbaridad! Perdido. Bueno, no perdido, él sabía dónde estaba. Sí. Pero en Querétaro no se sabía, sus hijos no sabían. Y tampoco había llegado a España. Entonces, su muy querido, también amigo mío, Hugo Gutiérrez Vega, llamó a los diplomáticos, entonces fue hace más años, recuerdo, fue hace más años, y entonces él llamó a los diplomáticos para que el cónsul de México en Nueva York se diera la tarea de buscar a Paco, y lo buscó hasta que lo encontró. Pero mientras tanto Paco estuvo yendo al teatro, por supuesto, recorriendo Nueva York y pues viviendo una aventura. Ya finalmente lo encontraron y se fue a España, donde se reunió con sus hijos. Pero es que finalmente todo lo tomaba así, con mucha filosofía. Sí. Se pudo, qué bueno; no se pudo, pues qué bueno, de todos modos. Sí, no me voy a ni preocupar, ni me voy a enojar. Claro. Siempre de buen humor, de verdad. ¿Y esto es en Cuba? Esto es en Cuba, sí, en el ¿La Habana? Hotel Dos Mundos, Ambos Mundos se llama el hotel, Ambos Mundos, ¿verdad? En La Habana, sí, justamente donde vivió Ernest Hemingway. Ahí está su máquina de escribir, ahí está
pues parte de su ropa, el mobiliario que utilizó y todo esto. Hemingway, probablemente, pero te quiero preguntar cuáles son los autores que te han inspirado, que te han marcado el rumbo, en quienes de alguna forma tú ves unos maestros en el arte de la escritura. Bueno, desde luego Hemingway para mí era extraordinario. Por quien doblan las campanas, bueno, fue un libro que me encantó, pero yo creo que mi principal maestro, que hasta ahora lo sigo utilizando, fue Shakespeare. A mí Hamlet me gustaba tanto que en la secundaria yo me aprendía de memoria los diálogos, los diálogos de Hamlet. Y ahora cuando escribo novela histórica y hago los diálogos en lenguaje antiguo, no me cuesta nada de trabajo, porque eso es lo que yo hacía en la secundaria. O sea, te he visto una foto con la calavera, ¿verdad? Sí, para mí el Hamlet... En este momento te lo recordé, te recordé esa foto en la que estás con la calavera, que es el momento crucial del monólogo. Así es, para mí interpretar Hamlet, bueno, fue un sueño dorado. Entonces realmente yo creo que ahí fue donde yo aprendí a novelar. Realmente Hamlet no escribió novela, pero para mí fue un maestro en el arte de los diálogos. Mi querido Fer, con estas ideas nos vamos a ir a una pausa. Por favor, ustedes no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una muy interesante conversación con Fernando Pérez Valdés. Él es escritor, actor, ha sido productor de audio y de video en su estudio privado y también ha sido entrevistador, colega nuestro en Radio 100.3 de Radio y Televisión Querétaro. Es miembro de la Academia Mexicana de Geografía e Historia, es miembro también del Seminario de Cultura Mexicana, fue parte del patronato de Santa Clara y ha tenido muchas otras responsabilidades, todas ellas honorarias, con organismos que promueven el arte y la cultura. Perdón, te faltó decir que todo eso gracias a ti. Muchas gracias a ti. Como te lo digo, yo nada más voy siguiendo tus pasos. Te agradezco, de verdad, te agradezco. Aquí estás en una foto en el comedor, en el refectorio del convento de la Cruz. Así es. Por pues muchos meses fue mi casa, muchas veces comí ahí, muchas veces dormí ahí, estuve trabajando de tiempo completo ahí en el convento. Entonces cuando escribo sobre los frailes franciscanos, te puedo decir que lo hago desde adentro. Sí. Es decir, yo he platicado con los frailes, he platicado con los novicios, conozco sus inquietudes, conozco su vida diaria. El día a día he entrado a las celdas donde no entra nadie más, donde no hay acceso a nadie más. Yo he tenido la oportunidad de vivir con eso. Entonces, conozco el franciscanismo, pero desde adentro, de verdad. Y ahora que lo comentas, dime, ¿cómo definirías tú a un auténtico fraile franciscano? Mira, ¿Qué tipo de personas son? Te voy a platicar. En alguna ocasión tuve la oportunidad de visitar un convento en Morelia, porque íbamos a tomar unas fotos de unos murales muy antiguos. Entonces tuve la oportunidad de pasar por las celdas. Cuando pasé por una de las celdas y vi la cama de uno de los frailes, que era una tabla de madera con una manta encima, me di cuenta lo que era realmente el franciscanismo. No lo hacía por lucirse, porque nadie iba a ver que esa era su cama. Sí, era un compromiso personal. Solo él, ¿no? Era una entrega, era una devoción, era algo que le hacía ser humilde, que le concitaba todos los días a seguir por este camino, esa vocación. La pobreza que marcaba San Francisco de Asís, ¿no? Pero no de dientes para afuera, sino realmente la pobreza vivida en serio. Porque te digo, nadie en la vida iba a tener la oportunidad de ver su celda y de ver dónde dormía. ¿Y tú crees que en general los frailes viven así? Pues a lo mejor no todos, hablo de jesuitas, ¿no? Hablo de dominicos. No, a lo mejor no todos, pero realmente quienes viven el franciscanismo
así a ultranza, yo creo que sí realmente viven la pobreza que marcaba San Francisco de Asís, ¿no? Muy bien. Para mí eso fue algo extraordinario, porque te digo, pues nadie más lo iba a ver. Yo tuve la oportunidad de verlo por casualidad, ¿no? Sí. Hace poco fuiste un migrante. En Landa de Matamoros. ¿Es en Tilaco, sí. Con Clementina Guadarrama, que para mayores detalles es una de las actrices de Roma, de la película de Alfonso. Es la compañera de Yalitza. Ajá, de Yalitza. Es la que la pone así medio. Y esta película tiene el interés de mostrar la vida de los migrantes. Sí, está basada en una tragedia que sucedió hace unos años, en donde un camión de migrantes, en donde iban algunos queretanos, algunos habitantes de la sierra, desapareció y nunca más se volvió a saber de esos migrantes. ¿En qué zona? Me parece que fue en Tamaulipas, por allá. Desapareció el camión y mucha gente, muchos familiares todavía siguen buscando a esos familiares. Entonces esta película justamente está basada en la historia de esos migrantes. No es un consuelo, pero encontrar el cuerpo de un familiar desaparecido, pues al menos trae una especie de paz a la familia, ¿no? Es de darle cristiana sepultura, ¿no? Y desafortunadamente en este momento en nuestro país hay muchas desapariciones. Debe de ser terrible. Debe ser terrible, ¿no? El saber que el paradero de tus seres queridos es desconocido. Bueno, un tema un poco mejor, Guillermo Smythe. Otro de mis maestros extraordinarios. En la primera obra que monté también él me ayudó muchísimo, me dio muchos consejos. Fue mi maestro particular, sin que yo lo pidiera, sin que yo se lo pagara. Él se encargó de irme llevando por el camino de la actuación hasta que vio la obra terminada, así como que tomó ese compromiso personal. Fue tu mentor. De decir, yo voy a hacer que Fernando sea un actor. Se lo agradezco muchísimo, allá donde esté en el cielo, me estará viendo y sabrá que siempre le estoy agradeciendo. Ya lo creo. Sí. ¿Quién es este árabe? ¿Es árabe, egipcio, sirio, turco? Es un cirineo, es el cirineo el que ayudó a Jesús a cargar la cruz en la pasión. Tuvimos la oportunidad de trabajar en un cortometraje sobre la pasión de Jesús y a mí me tocó el personaje de el cirineo, justamente. Y bueno, aquí estoy yo contigo. Así es. Cuéntanos con Miguel Ángel González, estamos en la terraza de Casa Mateo. De Casa Mateo en Bernal. En Bernal, creo que fue la presentación de Espinas justamente allá en Bernal. Ajá. Te digo que por eso somos compadres. Tú presentas mis libros y yo presento los tuyos. En ferias de libros y en pueblos pequeños y en pueblos grandes. ¿Este es otro espectacular? ¿O qué tipo de anuncio es? Esta fue una campaña de televisión de la Fundación Carlos Slim, donde me contrataron para ser un actor que representaba a un expaciente de COVID para los ejercicios de recuperación. Entonces yo tuve que hacer todos los ejercicios que se les ponen a las personas que habían padecido COVID. Me tocó hacer esa campaña de televisión. Caballero de la Orden de Santiago. Esto fue un proyecto que hicimos en Radio Querétaro sobre cápsulas sobre la historia de Querétaro. Fue una oportunidad que nos dieron de trabajar ahí. Y tú te vestiste, bueno, como tu santo tutelar, que es Junípero Serra. Ajá. Junípero Serra. Nacido, claro que tú y yo tendríamos como 3 días. Sí. Necesitaríamos 3 días para terminar de hablar de Junípero Serra, pero fue un gran hombre independientemente de que haya sido un santo, de que haya sido un propagador de la fe. Fue un escolar, un bibliotecario, profesor universitario, fundador de pueblos, traductor a lenguas indígenas de documentos de la doctrina, fue un gran impulsor de la economía. Un gran orador. Un escritor de cartas. Bien, bueno, pues Junípero Serra seguirá marcándonos el camino porque él decía, siempre adelante, jamás retroceder. Nada para atrás.
Esta foto, ¿son aspectos tuyos? Es lo que le llaman un book para actor. Cuando uno hay un casting, es decir, cuando solicitan actores, uno tiene que mandar fotografías para ver si da el perfil de actuación. Como este aquí, fue el primer papel que interpreté, fue el de un tendero, sacaborrachos. Eso fue el primer papel que interpreté. Y aquí estamos de nueva cuenta. Ya no me acuerdo de esta foto, pero cuéntame tú. Fue uno de los primeros programas de escritores en su tinta en donde tuvimos la oportunidad de entrevistarte como escritora. Ahí está Carmen Martínez. Que era tu productora en ese momento. Así es. Esto es una estación de televisión católica. Así es, Vamos Televisión. Ahí también tuve la oportunidad de presentar el libro de Espinas. Con el ingeniero Ignacio Loyola Vera. Así es, mi patrón ahora, porque ahora estoy trabajando en Radio 11, él fue el fundador y director de Radio 11, y aquí fue el día que asistimos a la academia, él me hizo favor de acompañarme ese día. A la Academia de Geografía e Historia. Y en la jornada del libro histórico aquí nos dice que es 2013. 2013, ahí me hizo favor de invitarme don Javier García, que era el director de la Librería Cultural del Centro, que realizó una extraordinaria labor en la promoción de la literatura en Querétaro. Este personaje sé que es un guía, es un chicherone que nos lleva por las calles de la ciudad. ¿Tiene nombre este personaje? No, realmente te digo que cada semana interpretamos algún personaje de la historia de Querétaro y entonces cada semana buscaba algún atuendo de la época para estas cápsulas que hacíamos de la historia de Querétaro. ¿Quiénes son tus amigos? Es José María Napoleón y mi editora de Editorial Temacili, la licenciada Alejandra Olvera. Curiosamente, tanto Napoleón como yo publicamos en esa editorial. Entonces, cuando él publicó su libro de que yo quería ser actor, yo solo quería ser torero, porque Napoleón no quería ser cantante, quería ser torero. Bueno, y Julio Iglesias quería ser futbolista. Para muchos, la música ha sido la segunda opción, ¿verdad? Aquí fue el papá fue el que no le permitió ser torero. Él le dijo, mira, si quieres ser cantante, pero no torero. Y entonces se tuvo que dedicar a la música. Allí. ¿Sí? Pues es que ser torero es un deporte de muy alto riesgo, ¿no? Sí, yo entiendo a los papás, ¿no? Y aquí estás en un... Esta fue una instalación que hicimos de un pueblito mágico en la Casa del Faldón. Tuvimos la oportunidad de hacer una maqueta gigante de un pueblito. Porque además tú a lo largo de muchos años has montado, por ejemplo, nacimientos monumentales precisamente en el Gómez Morín, y has realizado pues como escenografías en pequeño, ¿no? Así es, sí. ¿Eso te ha ayudado a hacer escenografías en grande? Yo creo que sí, fíjate que justamente de ahí salió esa inquietud y este nacimiento del Gómez Morín, pues realmente fue creciendo hasta que el último año ya abarcaba dos pisos. 2 niveles de una galería. 2 niveles, sí. Y aquí estás con un micrófono. Este fue un homenaje que hicimos a Agustín Lara. ¿Sí fue Agustín Lara? Sí, ¿verdad? Sí, el homenaje a Agustín Lara. Y entonces quisimos hacer el atuendo de época. Con mi hija Magali, justamente. Tu hija Magali. ¿Cuántos años tiene tu hija? 32. Que han sido 32 años de felicidad para ti. Sí, totalmente, de verdad. ¿Quién es la chica? Es Marichuy Morales, es una cantante versátil. Precisamente es uno de tus nacimientos. Exactamente, en la inauguración del nacimiento, ella nos hizo favor de cantar. Fíjate, te voy a contar una anécdota muy curiosa del Gómez Morín. La primera vez que fui, me dijo el director, dice, bueno, le voy a dar oportunidad de montar el nacimiento porque aquí tenemos que dar oportunidad a todo mundo. Tenemos que abrirle las puertas, así de es. Modo, pues ya pero tocó usted. Ni cuente conmigo, ni lo voy a apoyar. Es más, a mí no me interesa la Navidad. Bueno, muy respetable, ¿no? Empezamos a ver el éxito que tenía el nacimiento, libros y libros y libros de comentarios de las personas. Miles y miles, de veras, eran cuadernos así que se llenaban de comentarios. Entonces al año siguiente dijo, oiga, yo creo que vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Dije, bueno. Al año siguiente me dice, ¿no sabe qué? Le voy a dar la Galería 2. Ah, bueno. Al año siguiente me dice, oiga,
No, le voy a dar la Galería 1. Ah, ok. Al año siguiente me dice, le voy a dar la Galería 1 y la planta alta también. Y es más, y dice, voy a hacer una posada y voy a invitar a 2,000 gentes y les voy a dar tamales, tacos, todo. Voy a rifar 25 bicicletas, voy a rifar un viaje a cualquier parte de la República y todo. Entonces, cuando fuimos a cenar, le dije, oiga, la primera vez que montamos el nacimiento, usted me dijo que ni me iba a apoyar, ni le interesaba, y nada. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Dice, bueno, es que la verdad, para mí la Navidad no le significa, pero ahora me estoy dando cuenta que la Navidad es algo hermoso, sí. Y ahora yo estoy sintiendo ese espíritu de Navidad. Entiende uno que la percepción de la vida que uno tiene es desde ese punto de vista. Sí, o sea, para mí la Navidad era bonita, ¿sí? por las fiestas que hacíamos en familia. ¿No? A lo mejor él no tenía buenos recuerdos. Sin embargo, ahora que la viví en el Gómez Morín, estaba pero feliz de la vida. Bueno, él se sentía como el papá recibiendo así a toda la familia. Muy respetable, ¿no? La vida que cada quien haya tenido y las emociones asociadas. Sí. ¿Dónde estamos, querido? Es en la feria de minería, del libro de minería, con el doctor Casaf, el presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Justamente no sé si es en la presentación de mi libro o en la presentación de tu libro, que nos presentamos en alguno de los dos. Con Valentín García Márquez. Yo queridísimo amigo. Es el presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro. Sí, realmente un extraordinario amigo, yo lo quiero muchísimo, muchísimo. Con Volpi, el escritor, en Escritores en su tinta, justamente. Esta foto entonces tiene que unos 6 o 7 años. Sí, ya tiene un buen ratito. Aquí estás precisamente en el estudio. Estoy en el estudio de CIR Radio, ahí tuve oportunidad de hacer un programa sobre cuestiones artísticas enfocado a las artes escénicas. Cuéntame del simio. Fue muy curioso. Cuando yo quería hacer teatro, que estábamos en pandemia, no había la posibilidad de reunirse para ensayar. Entonces dije, bueno, pues un monólogo sí lo puedo hacer, porque ahí no tengo que interactuar con nadie. Empecé a buscar textos y encontré el texto de Franz Kafka, que se llama Informe para una academia. Le pedí a Omar Alán Rodrigo, un buen amigo, que me dirigiera. Me dijo, bueno, sí, ese texto habla sobre un simio, entonces no vas a representar a un simio, vas a convertirte en un simio, a pensar, a actuar como un simio. Y me hizo meterme realmente en el papel de simio. Cuando yo estaba en el escenario, yo no era Fernando Pérez Valdés, yo era un chango, caminando, actuando, gruñendo, haciendo todo Bueno, los biólogos nos dicen que nuestro genoma y el de los primates superiores están muy cercanos. Están así. ¿Este es un Santa Claus? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de ser Santa Claus en el jardín, en la Plaza Constitución. Un año me invitaron a interpretar a Santa Claus, así que toda la temporada navideña estuve ahí recibiendo a los niños sus cartitas. Fue una experiencia escuchando fabulosa. Sus promesas de portarse bien. Nada más que fue muy curioso porque antes del 24 yo era la estrella, ¿no? Todo el mundo iba con Santa Claus y me abría. El día 25 ya nadie me hizo caso. ¿Ve? Ya todos iban con los Reyes Magos. Esa es la suerte de Santa Claus. Te voy a contar algo de Florentino Chávez. Florentino Chávez, nuestro amigo muy querido, el decano de los poetas queretanos, es hijo de don Jesús y don Jesús hijo de don Florentino, ¿ok? Entonces, el niño Jesús Chávez, en 1918, cuando la fiebre española, cuando la influenza, que fue una pandemia también terrible, que fue muy, muy mortífera, atacó el cuerpo de Jesucito de 6 años, algo así. Y don Florentino, su padre, vio alrededor
en su casa y se dio cuenta de que no tenía madera para mandar a hacer el ataúd de su hijo. Ya le había dicho el sepulturero que no había ataúdes, todo se había agotado con la pandemia y la gente se había muerto, muchos de los carpinteros también habían muerto. Entonces él vio un ropero en su casa y dijo, lo voy a vaciar para tener en todo caso listas ya las tablas y llevárselas al sepulturero que tenía tratos con el carpintero para elaborar el ataúd de su niño pequeño. Pero al día siguiente este niño pequeño amaneció bien, amaneció mucho mejor, creció, se casó y tuvo niños, y uno de ellos es Florentino Chávez. ¡Wow! Entonces, mira, esto lo cuento porque yo sé que hemos pasado una etapa de muchas pérdidas y muchos dolores. Pero puede ser que mañana una de las personas que esté enferma hoy amanezca muy bien. O al revés, puede ser que quien esté muy bien hoy, mañana ya no. Bueno, hay que estar preparados. Así es la vida, tenemos que estar preparados, querido. Vivir el hoy, el aquí y el ahora. Como si fuera. Pero a mí me pareció conmovedora la historia del padre de Florentino Chávez. ¿Esto es un helicóptero? Así es, tuve la oportunidad de... No me digas que además en tus ratos libres piloteas naves. No, eso lo hice una vez y ya, no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, sí, ya. sí, lo... Pues no, ¿tuviste o sea, no desde el arranque, pero ya estando en el aire ya nomás le moví ahí un poquito y dije, ya cumplí mi sueño de... ¿Esta es una de tus cámaras? Eso sí, tengo la pasión de estar, ¿verdad? Con la cámara al hombro. Y aquí estás en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, del TEC de Monterrey. Así es. Con el TEC de Monterrey recientemente hiciste también otro proyecto de... Sí, he tenido la oportunidad cine, ¿no? de trabajar con ellos, con los muchachos. Te digo que a mí me gusta mucho trabajar con estudiantes y los apoyo en sus cortometrajes actuando para ellos. Y aquí estás con tu familia. Veo a tu madre. Así es, un mes antes de fallecer. De que ella falleciera. Sí, exactamente, mis hermanas y mi hermano. ¿Me puedes contar un poco sobre tu mamá? Uy, una mujer extraordinaria, ¿qué te puedo decir? Para mí ella fue maestra, no solo maestra de vida, no solo me enseñó todo lo que hay que aprender sobre la vida, sino también me enseñó la labor de investigación. Ella escribió la historia de la historieta en México. Entonces se dio a la labor de ir buscando material documental sobre la historieta desde principios de siglos, finales del 19, principios del 20, reunió muchísimo material, hizo muchas entrevistas. Entonces todo eso, aunque no me lo enseñó directamente, el estar yo viendo ese trabajo para mí fue muy, muy valioso. Y además muy divertida ella, muy simpática, te acompañaba. Sí. Te acompañaba en cada una de tus locuras, si se me permite usar ese término, pero a ti se te ocurre estos nacimientos, los haces y tu madre viene, ¿no? Se te ocurre montar una obra de teatro y tu madre estaba presente, o en cualquiera de las presentaciones de tus libros, ella siempre junto, la verdad, fue mucho apoyo para mí, mucho apoyo. ¿Este fraile? Bueno, esa es una obra de teatro que hicimos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que se llamaba justamente Escuchando a Sor Juana. ¿Y esta es una presentación de un libro? Es la presentación de Espinas en la Feria Nacional del Libro de León. Fue la primera feria de libro a la que acudí, a invitación justamente de don Javier García, y de ahí pues se derivaron muchas otras ferias. Como quieras, ponte. Es una entrevista en radio con mi querido amigo, el notario público Felipe. ¿Y aquí estás con un club de admiradoras? No, Alma, que se ve aquí, ella fue mi representante en la editorial Temacili, fue mi promotora, fue la que se encargó de llevarme a muchas entrevistas. Con ella aprendí justamente lo que era la promoción de un libro, y entonces justamente aquí estamos en Guadalajara
un poco antes de la feria del libro de Guadalajara. Y esta, bueno, no sé si la viste, esta es en Houston, Texas, Sí. en la presentación del libro de Espinas allá en Fernando, los Estados querido, Unidos. el tiempo nos comió ya nuestra entrevista, pero quiero desearte lo mejor. Quiero que haya muchos momentos más en tu vida como los que acabamos de comentar. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.